Hola, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre los circuitos con diodos en corriente continua y a través de este ejemplo analizaremos el comportamiento de los diodos cuando trabajamos con fuentes de corriente continua. Para ello partimos de la siguiente consigna: calcular las tensiones, corrientes y potencias en cada uno de los componentes del circuito. Todos los diodos están fabricados de silicio. La fuente de tensión es de 12 voltios y las resistencias son de 3 kΩ R1 y de 2 kΩ R2. Para comenzar entonces, planteamos que la corriente total del circuito sale del positivo de la fuente y se desplaza en dirección hacia el diodo 3, con lo cual se producirá una caída de tensión con un positivo en el ánodo del diodo 3 y un negativo en el cátodo del diodo 3, con lo cual este diodo queda polarizado en forma directa. La corriente continúa su trayectoria y al pasar por R2 producirá una caída de tensión en dicha resistencia. Luego, al llegar la corriente al diodo 2, tendrá entonces como punto de entrada un positivo, como punto de salida un negativo, es decir, este diodo 2 también estará polarizado en forma directa, por lo tanto el diodo 2 también conduce, al igual que el diodo 3. Continúa la corriente hacia el diodo 1 y se va a producir entonces también un punto de entrada positivo en el ánodo del diodo 1 y un punto negativo en el cátodo. En consecuencia, también el diodo 1 estará polarizado en forma directa, con lo cual la corriente prosigue hacia R1, donde se produce una caída de tensión y regresa a la fuente. En estas condiciones entonces tenemos un circuito cerrado, ya que los tres diodos están polarizados en forma directa y por ende hay una conducción en el circuito. Si hacemos una analogía con el uso de interruptores, veríamos entonces el circuito de esta forma. Estaríamos hablando de un circuito cerrado con tres interruptores, diodo 1, diodo 2 y diodo 3, y las dos resistencias, formando entonces un circuito en serie. En este caso entonces hay una única corriente circulando por el circuito en la dirección que se muestra en la figura. Acá vemos entonces que la corriente sale del positivo de la fuente, circula por los componentes, regresa al negativo y se va a mantener circulando en esa dirección. La caída de tensión entonces en el diodo 1, por ser de silicio, será de 0,7 voltios, un valor constante. Si fuese de germanio sería de 0,3 voltios. El diodo 2, también de silicio, tendrá otra caída de tensión de 0,7 voltios. Y finalmente el diodo 3, que también está fabricado de silicio, tiene la misma caída de tensión. Luego, en la resistencia R2 habrá una caída de tensión cuyo valor no lo conocemos, y lo mismo también sucederá en la resistencia R1. En este sentido, planteamos entonces, por leyes de Kirchhoff de tensiones, la siguiente ecuación. Menos E1, que sería entonces, empezando por el negativo de la fuente, más la tensión en el diodo 3, más la caída de tensión en la resistencia 2, más la caída de tensión en el diodo 2, más la caída de tensión en el diodo 1, más la resistencia en R1 va a ser igual a 0. Estoy aplicando entonces que la suma de las tensiones en una malla es igual a 0, según lo que plantea la ley de Kirchhoff de tensiones, tomando en cuenta los signos de entrada en el recorrido como el signo que voy a incluir en la expresión. Una vez que ya tenemos entonces la ecuación, comenzamos a sustituir valores. Acá está el valor de la fuente y están los 0,7 voltios de cada una de las caídas de tensiones en los diodos. En las resistencias coloco la corriente como incógnita principal y el valor de la resistencia. En este caso sería I por 2 kΩ, que es el valor de R2, e I por 3 kΩ, que sería el valor de R1. Luego entonces sumamos aritméticamente las tensiones, menos 12 más 0,7 más 0,7 más 0,7, y nos da menos 9,9 voltios. Y en estos dos términos donde aparece la corriente sacamos factor común I, el cual va a quedar multiplicando a 2 kΩ más 3 kΩ. Una vez que tenemos esta expresión simplificada, entonces procedemos a despejar la corriente y entonces nos quedará la expresión final como 9,9 voltios. Esto pasa positivo y este término que está multiplicando ahí pasa a dividir 5 kΩ. En consecuencia, la corriente que está circulando por este circuito es de 1,98 amperios. Como es un circuito serie, entonces la corriente va a ser la misma en cada uno de los componentes del circuito.
Si tomamos en cuenta entonces los cálculos realizados, diremos que las tensiones en cada uno de los diodos entonces van a ser de 0,7 voltios, ya que los 3 diodos están fabricados de silicio, según lo establece la consigna. La corriente en cada uno de los diodos va a ser 1,98 miliamperios y en consecuencia las potencias en los diodos van a ser las mismas, ya que tienen igual tensión e igual corriente. En este caso estamos hablando de que cada diodo tendrá una potencia disipada de 1,386 miliwatts. Recordemos que acá al multiplicar miliamperios por voltios, amper por voltios es watts y los mili entonces nos dan como resultado miliwatts. Luego entonces en la resistencia R1 tendremos la siguiente corriente, la misma que habíamos calculado para los diodos, 1,98 miliamperios. Por ley de Ohm, la caída de tensión en R1 sería la corriente multiplicado por el valor de la resistencia. En consecuencia tenemos 5,94 voltios de caída de tensión en R1. Luego la potencia en R1 va a ser igual a la tensión multiplicado por la corriente, es decir, nos da un total de 11,76 miliwatts. Seguidamente en el análisis de R2 tenemos la misma corriente y la caída de tensión ahora va a depender del nuevo valor de la resistencia. En este caso R2 es de 2 kilo ohm, por lo tanto tendremos 3,96 voltios. La misma corriente por el valor de la resistencia y por R nos da 3,96 voltios. Calculamos la potencia en la segunda resistencia, multiplicamos la tensión por la corriente y tenemos ahora una potencia de 7,84 miliwatts. Y de esa forma hemos calculado entonces las tensiones, las corrientes y las potencias en cada uno de los 5 elementos que conforman este circuito. Ahora, vamos a incluir en este análisis lo que se denomina la recta de carga y el punto de operación de un diodo. Y vamos a tomar como referencia el diodo D1. Para construir la recta de carga y representar el punto de operación de un diodo, tenemos que trazar un sistema de ejes cartesiano en el que el eje X va a estar representado con la tensión en el diodo, en este caso en voltios, y el eje Y va a estar representado por la corriente a través del diodo, que en este caso estará en miliamperios. Seguidamente colocamos entonces los valores 1,98, que fue la corriente que circulaban por los diodos, por cada uno de los diodos, en este caso por el diodo 1, y 0,7 voltios. Esos dos puntos nos van a establecer entonces la curva que va a identificar el comportamiento de un diodo en polarización directa. En este caso, el punto de corte de ambos valores es lo que se denomina el punto de operación del diodo y que se puede identificar con las coordenadas de 0,7 voltios y 1,9 miliamperios o 1,98 miliamperios, que son los cálculos que hemos realizado previamente. Seguidamente, vamos a calcular el máximo valor de corriente que pudiera soportar el diodo 1. Este cálculo se realiza considerando que los diodos son ideales y entendiendo que la máxima corriente que puede circular por este circuito estaría limitada por R1 y R2. Cuando hablamos de que un diodo es considerado como ideal, estamos diciendo que la caída de tensión en este diodo va a ser de 0 voltios. En consecuencia, si consideramos que estos 3 diodos son diodos ideales, la máxima corriente que va a circular por este circuito y en consecuencia la máxima corriente que circularía por el diodo 1 va a depender de la tensión, que es 12 voltios, y de la suma de R1 más R2, resistencia total del circuito. Es decir, es como si los diodos se comportaran como un conductor. Si hacemos esa división, 12 dividido entre 5 kilo ohms, nos va a dar como máxima corriente posible de ese circuito 2,4 miliamperios. Y la máxima tensión que podemos aplicarle a un diodo pues sería los 12 voltios de la fuente, entendiendo que en ese caso utilizaríamos al diodo 1 en la otra condición extrema, que sería la de un circuito abierto. Al estar considerado el diodo 1 como un circuito abierto, toda esta red o todo este conductor hasta el positivo del diodo 1 se consideraría como un punto de potencial positivo de la fuente y por este lado tendríamos el punto negativo. Por lo tanto, estaría aplicado los 12 voltios directamente al diodo 1. Esa sería la máxima tensión que pudiera soportar el diodo. Y al final entonces trazamos una línea que una al punto máximo de corriente, el punto máximo de tensión y que atraviese el punto de operación.
En consecuencia tenemos entonces lo que se denomina la recta de carga del diodo, que es la que nos permite establecer los posibles puntos de trabajo, incluyendo el punto de operación de un diodo que esté polarizado en forma directa. Ahora, para analizar el comportamiento de los diodos también en polarización inversa, veamos este otro circuito. Acá también se nos piden calcular tensiones, corrientes y potencias en cada uno de los componentes. Todos los diodos también van a ser considerados de silicio. La tensión es de 12 voltios y la resistencia R1 de 3 kilo ohmios y R2 de 2 kilo ohmios. Fíjense que ahora los 5 componentes están conectados de forma distinta. El primer punto que tenemos que considerar es la salida de la corriente de la fuente, la cual va a polarizar en forma directa al diodo 3. Un diodo está polarizado en forma directa cuando el positivo está en el ánodo y el negativo está en el cátodo. La dirección de la corriente nos marca entonces la polarización del diodo 3. Cuando la corriente llega a este nodo se divide en dos, una que va hacia la derecha, que circulará por el diodo 1, punto de entrada positivo negativo, es decir, el diodo 1 también está polarizado en forma directa, y luego tenemos una segunda corriente que teóricamente tendería a circular a través del diodo 2. Pero acá nos encontramos que la corriente va a tener como punto de entrada el cátodo del diodo y como punto de salida el ánodo. Entonces, en este caso, este diodo ya no está polarizado en forma directa, sino que está polarizado en forma inversa. En conclusión, en el análisis de corriente que acabamos de hacer en este circuito, el diodo 1 está polarizado directamente, es decir, conduce. El diodo 2 está polarizado en forma inversa, es decir, no conduce, circuito abierto. Y el diodo 3 está polarizado en forma directa, por lo tanto, también conduce. En estas condiciones, entonces, el circuito lo podemos redibujar de esta forma. Nótese que he dibujado los diodos 1 y 3 formando este circuito del lado derecho, pero en el lado izquierdo el diodo 2 lo he dejado como si fuese un contacto abierto, ya que no hay circulación de corriente al estar polarizado el diodo 2 en forma inversa. En consecuencia, solo tendremos entonces circulación de corriente del lado derecho. En este caso, vamos a identificar esta corriente como I, y esa corriente I nos va a mantener la polarización directa del diodo 3, la polarización directa del diodo 1, y va a producir una caída de tensión en la resistencia R1. Del lado izquierdo del circuito tenemos el positivo y el negativo que nos identificaron la polarización inversa del diodo 2, y en consecuencia de ese lado del circuito la corriente va a ser cero. Es como si entonces existiera solamente esta malla derecha en este circuito. En el diodo 1 y 3 entonces el análisis sería que ambas tensiones, por estar polarizados los diodos en forma directa, serían de 0,7 voltios. Y por ley de Kirchhoff de tensiones, lo mismo que hicimos en el circuito anterior, plantearíamos ahora esta nueva ecuación. Menos E1 más la tensión en el diodo 3 más la tensión en el diodo 1 más la caída de tensión en R1, la igualamos a 0. Una vez que planteamos la ley de Kirchhoff de tensiones, sustituimos valores, la fuente 12 voltios, la caída de tensiones de 0,7 en ambos diodos, y la caída de tensión en la resistencia será I, la corriente que está circulando en este único circuito, por el valor de la resistencia, que es de 3 kilo ohms. En estas condiciones entonces sumamos algebraica o aritméticamente, mejor dicho, las tensiones y nos da menos 10,6 voltios más I por 3 kilo ohms. Despejamos la corriente y ahora entonces tenemos 10,6 voltios entre 3 kilo ohmios. Por lo tanto, esta corriente que circula por el lado derecho de este circuito será de 3,53 miliamperios. En estas condiciones entonces venimos ahora al diodo 2, y aquí ya sabemos que no hay circulación de corriente. Por lo tanto, la corriente que circula por el diodo es igual a 0 miliamperios, pero la tensión en el diodo 2 va a ser igual a E1 menos 0,7, es decir, 11,3 voltios. ¿Por qué sería esto? Bueno, nótese que acá tenemos el positivo de la fuente y este diodo está conduciendo, por lo tanto, el positivo de la fuente llegaría acá con una caída de tensión de 0,7 voltios. Este positivo llega a este punto y el negativo de la fuente, como acá en la resistencia no hay caída de tensión porque estamos en un circuito abierto, pues llegaría de este lado. Por lo tanto, tenemos un positivo y un negativo en los extremos del diodo 2 que corresponderán al mismo positivo y al mismo negativo de la fuente, pero teniendo en cuenta que hay
en medio del positivo de la fuente y el positivo que llega al diodo 2, una caída de tensión de este diodo 3 de 0,7. Por eso entonces la tensión en el diodo 2 es E1 menos 0,7 voltios. Y la tensión de circuito abierto en este caso sería de 11,3 voltios. Ahora, las potencias en el diodo 1 serían los 0,7 voltios por los 3,53 miliamperios, es decir, 2,471 miliwatts. Y la potencia en el diodo 3 también sería igual, los mismos niveles de tensión y de corriente. Por lo tanto, la potencia es idéntica. Pero en el diodo 2 tenemos tensión, pero no hay corriente. En consecuencia, no hay disipación de potencia. Es decir, el diodo 2, a pesar de que en sus extremos hay tensión, no hay circulación de corriente. En consecuencia, no está disipándose la potencia. Para completar el análisis, ahora veamos en las resistencias, en este caso en R1, la corriente será los mismos 3,53 miliamperios de los diodos 1 y 3. La caída de tensión en la resistencia R1 será entonces la multiplicación de la corriente por la resistencia y tenemos 10,59 voltios. Luego, la potencia en esa resistencia serán los 10,59 voltios por los 3,53 miliamperios y tendremos ahora una potencia en la resistencia R1 de 37,382 miliwatts. Seguidamente, en el análisis en R2, tenemos que partir de que por allí no hay circulación de corriente. Fíjense que acá el circuito está abierto, en consecuencia IR2 es igual a 0. Por lo tanto, la caída de tensión en esa resistencia será de 0 voltios. I por R, es decir, 0 por 3, 0 voltios. Y en consecuencia, también entonces la potencia, al no haber caída de tensión y no haber corriente, será de 0 miliwatts. Es decir, acá estamos viendo que en la resistencia R2 no va a haber entonces potencia disipada. Bien, y de esta forma entonces llegamos al final de este video en el cual hemos hecho un análisis de circuitos con diodos en corriente continua.